Bueno, me imagino que a algunos les tomó un poquito tarde. Buenos días, vamos a continuar, con la sesión de hoy. Vamos a iniciar con una discusión sobre aspectos prácticos del arbitraje para que los tomen en cuenta ahora que vamos a hacer el taller, y luego vamos a hacer una plenaria. Acto seguido hacemos una plenaria para discutir las respuestas que espero tengan con ustedes de las cláusulas patológicas. Don Cristian, venga por acá. Antes de, ustedes tienen el caso con ustedes para posteriormente entrar con eso, ¿verdad? Entonces, previo a que analicemos, don Cristian les va a dar, hacer una charla con una serie de recomendaciones que uno debe tener para, tener un arbitraje exitoso. ¿Ok? A ver, don Cristian. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias a los que hicieron el gran esfuerzo de venir temprano un sábado, después de una larga semana de trabajo. Bueno, yo cuando estoy hablando con Marcela respecto a este curso, a mí siempre me parece muy importante tratar de compartir un poco lo que han sido nuestras experiencias prácticas al momento, ya sea de ser abogados de parte o ser árbitros en procesos en los cuales a veces hay ciertos detallitos que hacen pues unas diferencias bastante grandes. Me van a matar todos los árbitros con lo que voy a decir, pero tampoco es que el arbitraje es, ¿verdad? Rocket science, como dicen, ¿verdad? Es algo que no es tan complicado. Es algo sencillo, pero es algo de mucho cuidado, ¿verdad? Entonces no es que a los árbitros nos pusieron un chip y que nos hacen superiores. No es así. Somos personas comunes y corrientes, igual que ustedes, simplemente que nos hemos especializado en esta materia. Como les decía ayer también, no es que el arbitraje sea la ponada canaria y con eso vamos a resolver, vamos a tener la cura del cáncer, ni resolver las guerras de la humanidad, etcétera. Pero bueno, estamos aquí para que ustedes el día de mañana, ya sea como abogados de parte, o si quieren pues comenzar una carrera como árbitros, tengan las herramientas básicas para ir creciendo profesionalmente en esta materia. Entonces, por eso yo les voy a dar algunos consejos prácticos en cuanto al arbitraje. Primero, bueno, no me voy a detener mucho en lo de la cláusula. Ya ayer estuvieron viendo unos casos prácticos de problemas que se dan cuando hay cláusulas que no están totalmente claras. Ahora, dentro de un ratito nos vamos a poner en grupos, pero es muy importante tener en cuenta el tema de que la cláusula va a marcarnos el camino del arbitraje, ¿verdad? En la cláusula la vamos a firmar normalmente en el contrato cuando las partes están de buenas, en amistad, ¿verdad? Ya cuando la vamos a poner a caminar, ya las partes ya están enemistadas. Entonces tenemos que preocuparnos por hacer una buena cláusula. Ahora bien, es muy importante, vámonos a la ley RAC, la trajeron, ¿sí? Que hay que saber que no todo podemos llevarlo a arbitraje. Y en ese sentido, el artículo 2 de la ley RAC lo que nos dice es que toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares para solucionar diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. ¿Qué quiere decir? Que son arbitrables solo este tipo de controversias, no otras que no tengan que ver con eso. Entonces, tiene que ser patrimonial y disponible. ¿Ok? Eso nos marca la cancha, por así decirnos,
en este artículo 2 de la ley RAC. También, en cuanto a los tipos de arbitraje, normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar lo que es el arbitraje comercial, ¿verdad? Que se ha desarrollado mucho en las cámaras de comercio. Pero eso no quiere decir que hasta ahí llega. Mundialmente, y bueno, en Costa Rica cada vez más, hay varias áreas del derecho donde nosotros podemos llevar arbitrajes. Por ejemplo, en tema de propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, tiene un centro de arbitraje, ¿verdad? Aquí tenemos representantes del registro público entre los asistentes. Tenemos también que en temas de construcción hay arbitrajes especializados en tema de construcción, hay arbitrajes especializados en derecho marítimo, ¿verdad? Y así en algunas ramas del derecho y del comercio que no son solo propiamente compraventa comercial, y ese tipo de cosas. Hay arbitraje también especializado en el tema de franquicias. Y entonces, para que ustedes sepan que el arbitraje no es solo comercial, muy importante, hay arbitraje deportivo. En Suiza hay un Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo, ¿verdad? Aquí en la Federación Costarricense de Fútbol se está tratando de instaurar una cámara de arbitraje deportivo para lo que son controversias relacionadas con las relaciones entre los deportistas, los clubes, sus patrocinadores, etcétera. Bueno, ya había dicho lo de que patrimonial y disponible, el tema del Estado lo hablamos ayer un poquito, y hay que tener muy en cuenta también que en nuestra ley de resolución alterna de conflictos se da la posibilidad de que tengamos arbitraje en equidad. ¿Qué quiere decir arbitraje en equidad? Que los árbitros de estos tribunales de equidad no necesariamente son abogados, sino que pueden ser personas con otra profesión. Por ejemplo, en la Cámara de Corredores de Bienes Raíces en algún momento hubo un centro y había unos corredores de bienes raíces, árbitros de equidad. En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hay ingenieros y arquitectos que son árbitros de equidad. Y me dirán ustedes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en el arbitraje de derecho, nosotros, al valorar la prueba y al hacer la fundamentación de nuestra decisión, la tenemos que hacer en estricto derecho. Mientras que en equidad, el razonamiento que damos, en la fundamentación que le damos al laudo, el laudo de la sentencia arbitral, ¿verdad? Todos lo tienen claro. Eso que le damos al laudo va a tener un análisis más en conciencia. Y la prueba, el árbitro la va a valorar también más en conciencia, a diferencia que en el arbitraje de derecho. Nada más tener claro que para ser árbitro de derecho en Costa Rica hay en la ley unos requisitos que dicen que tenemos que estar inscritos acá en el Colegio de Abogados con al menos 5 años de ser colegiados, ¿verdad? Nada más para que lo tengan presente. El caso de este Centro de Justicia está exigiendo 15 años. Correcto. Entonces, ahí se cambió un poco el... Sí. Ahí, digamos, es otro de los casos que yo les hablaba ayer, de que el reglamento puede decir algo diferente a la ley. En el reglamento de este centro se piden 15 años. Hay otros centros que piden 10 años. Hay otros centros que no lo dicen en el reglamento, pero piden 10 años. Entonces, este caminar para llegar en algún momento a ser árbitro es un caminar que puede ser un poquito largo. Y se los digo por experiencia propia, porque yo, de hecho, hasta el otro año cumplo 15 años de incorporar al colegio y aquí en el centro no soy árbitro, pero sí lo soy en los demás centros y he llevado bastantes arbitrajes. Pero yo comencé en esta locura del RAC hace 13 años. Y digamos, que lo tengan presente porque, muy interesante, me decían, no sé si aquí o en la universidad, yo doy clase en la Universidad Latina, que si con este curso ya eran árbitros. Y, bueno, la ley lo que dice es que son 5 años, ¿verdad?
Ustedes podrían hacer arbitrajes ad hoc si tienen más de 5 años, podrían hacer arbitrajes de equidad, aún sin tener los 5 años, porque no tenemos ese requisito. Pero la realidad es que en los centros de arbitraje van a exigirles algunas otras cosas más, ¿verdad? Eso para nada es desalentarlos, pero digamos poner las cosas en perspectiva y cómo es que se maneja aquí en Costa Rica. Bueno, conveniencia, hablábamos ayer que el arbitraje no es para todo tipo de conflicto, o sea, aunque sea patrimonial y disponible, a veces no es aconsejable ponerlo en todo tipo de contrato. Por ejemplo, hablábamos ayer del tema de arrendamiento, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, pues al rato es mejor ir y presentar el cobratorio y tener un embargo preventivo a esperar a que mientras se nombran los árbitros y si los recusan y si se instala y mientras presento la demanda, puede llevarme más tiempo que ir directamente a los tribunales de justicia y por lo menos tener anotada una demanda o anotado un embargo preventivo. Entonces, como conclusión en ese sentido, a pesar de que sea patrimonial y disponible, hay en algunos casos en que no es recomendable hacer un arbitraje o poner una cláusula arbitral. O también, si es una cuantía muy pequeña, entonces nos va a salir más caro el arbitraje que lo que es la cuantía del contrato. ¿Okay? ¿Qué les quiero decir con eso? Que esa tarjetita que les dan como mariachis aquí, no hay que ir y ponerla en todos los contratos de ahora en adelante. Ustedes tienen que saber discernir en cuáles lo ponen y en cuáles no. Bueno, es muy importante lo que les hablábamos ayer de los reglamentos. Cuando ustedes vayan a llevar un arbitraje aquí en este centro, caballero. Eso es toda una discusión y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Vos querés decir algo antes de...? En realidad esta Filmina lo que está tratando de dejar claro es que puede darse el arbitraje con el Estado y que también hay un arbitraje de equidad y que hay que analizar a la hora de redactar la cláusula arbitral. Digamos, si usted es asesor del gobierno, tomar en consideración si va a asumir un arbitraje, en qué tipo de arbitraje usted puede escoger. Incluso la ley de la contratación administrativa no limita a que sea un arbitraje de derecho. O sea, en esto, el punto que queremos hacer con esta charla que está dando don Cristian y el taller y el ejercicio de ayer es desmitificar de que ustedes cojan un teléfono, llamen a un centro, mándenme la cláusula y le hagan un copy-paste. Lo que queremos es que entiendan claramente los elementos que están en una cláusula arbitral y cómo manejarlos, y como bien dice don Cristian, hacer el ejercicio y el primer examen es que para que pueda la controversia ser sometida al arbitraje, tiene que ser matrimonial y disponible. Entonces, es como un checklist, un ejercicio que ustedes tienen que hacer y decir, ok, aquí voy con la seguridad de que estoy haciendo una cláusula arbitral que me va a servir, que no tiene problemas patológicos, y entonces es lo que hemos querido venir proyectando paso a paso. ¿Sí? Como conclusión yo tomo hacer un análisis de costo-beneficio, por ejemplo en el costo económico. Por ejemplo, la conclusión a la que arribo es que se pueden hacer condicionadas las cláusulas arbitrales, en el sentido de si la estimación de la posible demanda es menos de $10,000, irá a los juzgados convencionales, pero si es superior a $10,000, se puede acudir al tribunal arbitral. Ahí no sé qué piensa don Cristian, yo sí soy del criterio que esa es una malísima técnica a partir de esa conclusión. En realidad, hay toda una gran discusión en el tema de la cuantía y efectivamente a veces resulta impráctico ir a un arbitraje con una cuantía menor.
Pero, si yo tengo 5 millones de colones que estoy cobrándole a alguien y voy a ir a un proceso que me va a durar, que es un contrato, digamos, una compraventa, y que me va a durar no sé cuántos años, a la larga, el costo-beneficio, porque vean ustedes qué interesante, a veces ustedes tienen un problema. Hay problemas que pueden ser chiquitos en cuanto a números, pero pueden ser grandes para el empresario. Entonces, hay momentos en que tú tienes embargado todas las cuentas. A un cliente mío le pasó que llegó, eran 2 socios, se querían, uno de ellos quería deshacerse del otro, y era internacional. Resulta que él tenía el dinero, puso un embargo preventivo, y embargó toda la empresa. Y le era mucho más fácil ir, porque había una cláusula arbitral en el pacto, al arbitraje, que demandar y hacer el proceso judicial. ¿Por qué? Porque tenía los embargos y tenía paralizado. Entonces, en unos 7, 8 meses, incluso, negociamos la cláusula arbitral con posterioridad al conflicto, y más bien fue la causa por la que no se dio el conflicto. Terminamos negociando el tema, porque ya se dio cuenta la contraparte que no me podía mandar 10 años a un ordinario. Entonces, eso hay que ver, analizarlo con pinzas, no puede hacerse ese tipo de conclusiones. Lo que sí hay que tener claro es que hay que valorar esos elementos a la hora de definir si vamos a optar por una cláusula arbitral o no. Ese es realmente el mensaje que hay de lo que estamos comentando ahorita. Sí, nada más porque todavía estoy pendiente allá atrás, ahorita le doy la palabra, nada más para redondear el comentario de Marcela. Efectivamente, no es que es un tema de cuantía o no cuantía. Efectivamente, a veces las cuantías pequeñas pues van a hacer que el arbitraje sea muy costoso en relación a la cuantía del contrato. Sin embargo, el arbitraje no es solo eso, sino es que un especialista en una materia nos va a resolver el conflicto que tal vez un juez civil, o por el montón de casos que lleva, o por la gran variedad de materias que ve, no va a ser tan idóneo para resolver un conflicto tanto como un especialista, por ejemplo, en propiedad intelectual, ¿verdad? Aunque la cuantía sea baja, voy a preferir que seas especialista. Y el otro tema es el tema del tiempo. Entonces, por eso yo les ponía el ejemplo del arrendamiento. Y es que en una causal de falta de pago, y ahora con el proceso que viene el monitorio arrendaticio, pues no suena lógico ir a un arbitraje. Pero digamos, es un análisis mucho mayor más que solo la cuantía. Y volviendo al compañero allá atrás, si se ubican en el artículo 18, por favor. Artículo 18, párrafo 3 de la ley RAC. Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje de conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 3 del artículo 27 de la Ley General de Administración Pública. Ahí en ningún momento dice arbitraje de derecho. ¿Ah? Y en la Ley General de Administración Pública, ni en la Ley de Contratación Administrativa, hay ningún artículo que lo limite. Tanto es así que el artículo, creo que 26 de la Ley de Expropiaciones, dice que en el caso de para llegar a un justiprecio entre la administración y la persona que la están expropiando, se puede hacer un arbitraje pericial, donde obviamente el perito normalmente no será abogado. Hay peritos que son abogados, pero normalmente no será abogado. Entonces, esa es mi interpretación. Nada más, esta interpretación y cosas que diré durante el transcurso de este día y mañana, no es la verdad absoluta, ¿verdad? Hay interpretaciones diferentes, y lo digo claramente, hay personas que piensan diferente en cuanto a lo que acabo de decir y en cuanto a muchas cosas que vaya a decir yo. Entonces nada más, sería un mal facilitador yo si les dijera que todo lo que digo yo es santa palabra,
por favor cuestiónenselo también, ¿verdad? Y en el arbitraje hay muchas cosas que se cuestionan. Entonces no sé si le quedó la pregunta al compañero. Y nada más, eso de que diga Estado y equidad no quiere decir que es el Estado y equidad, sino son como, tal vez lo debe poner aparte. Aquí el compañero y después allá atrás. Una consulta breve con respecto, era breve respecto a este punto de disponibilidad o disponible. Es que no me quedó muy claro el concepto ese de que sea disponible. Buenos días. Don Cristian, sí, era precisamente la misma consulta que el compañero, pero en lo siguiente, que con base en su experiencia práctica, ¿le ha llegado arbitrajes o conoce casos de antología de arbitrajes donde la materia no es disponible? Quisiera que me ampliara simplemente para ir más allá de, por supuesto, cuestiones que, vamos, no vamos a ir a un arbitraje por los derechos de custodia de un niño, por ejemplo, o por un contrato de distribución de marihuana. Uno sabe que es ilegal, no es disponible, pero si en la práctica hay más casos. Sí, claro, tanto en la práctica nacional como internacional. Voy a darles yo algunos ejemplos y después voy a dejar que Marcela dé tal, bueno, primero las damas, ¿verdad? Hay que ser caballero. Primero Marcela y después, primero los jóvenes y después los viejitos. Bueno, mire, en realidad lo que ha conceptualizado, no solo el artículo 43, la jurisprudencia que comentamos ayer, el tema de disponibilidad es que no solamente tiene que ser numéricamente, tener un contenido patrimonial, sino, por ejemplo, un tema relacionado con la pensión alimenticia, por ejemplo, ahí no tendrías, claro, vos me decís, sí, yo puedo negociar, pero en realidad someter al arbitraje ese tema no es, porque incluso vemos, y lo sabemos los que hemos estudiado derecho, que la pensión no es cosa jugada, se puede cambiar, varía, etcétera, etcétera. Entonces, ese es, por ejemplo, un caso. Otro caso es que la misma ley, aún cuando sea disponible, prohíba que tenga contenido patrimonial, no sea disponible, ¿verdad? Entonces, es importante establecer claramente, incluso la ley la ley establece o da los parámetros para determinar, vamos Bueno, le voy a poner varios ejemplos, 2 ejemplos nacionales y un ejemplo internacional. Ejemplo nacional, los derechos laborales. Tenemos que hay derechos laborales que son indisponibles, que son, por ejemplo, las vacaciones sin aguinaldo. Eso es indisponible. Pero más aún, la Sala Segunda tiene una jurisprudencia que dice que los derechos litigiosos, que son el aguinaldo, el preaviso y la cesantía, esos derechos litigiosos, por la naturaleza de la relación laboral en la cual hay una presunción de que el empleado está más débil que el patrono, dice la Sala Segunda que aún los derechos que no son indisponibles como el preaviso y la cesantía no pueden llevarse a arbitraje. Ese es uno de los ejemplos. Exactamente. Sí son disponibles, son patrimoniales, pero hay una sentencia de la Sala Segunda que dice que no se puede llevar a arbitraje. Eso, pues igual, hay gente en contra y hay gente a favor de esa jurisprudencia. Ese es el primer ejemplo, pero aquí la compañera me levantó la mano, así que ahorita le digo el otro. Cristian, me llama la atención lo que me estás diciendo, porque hace unos días tuvimos ahí una conversación con don Álvaro Coto, donde yo le pregunté exactamente qué estaba pasando en los juzgados, que digamos la cuantía, donde va incluido aguinaldo, cesantía, preaviso, vacaciones, todo el conjunto, resulta que son 7 millones de colones. Y si ellos concilian por 3 millones, el juez lo avala. Entonces, ¿en qué queda? Bueno,
Eso es un enano de otro cuento, como dicen, pero le voy a contestar. Ese es un tema de mediabilidad, no de arbitrabilidad. Bueno, ya la sala dice que no se puede llevar arbitraje, la sala segunda. Yo tengo mis reservas, pero en el tema de mediabilidad, vamos a ver, cuando yo tengo un acuerdo de mediación, ese acuerdo tiene cosa juzgada también, ¿verdad? Como una sentencia arbitral, como un laudo. Yo cuando voy a ejecutar ese acuerdo en caso de que no me cumplan, tengo que ir a un proceso de ejecución de sentencia, ¿verdad? Ahí, la parte que se sienta afectada de que se negoció sobre mi derecho indisponible puede alegar la nulidad de ese acuerdo, o de esa sentencia, ¿verdad? Así lo veo yo. A mí me contratan mucho para hacer mediaciones, porque yo también soy mediador, laborales. Cuando, por ejemplo, una empresa viene y absorbe otra empresa, entonces liquidan a todos los trabajadores, y para hacer el blindaje de que después no vayan a demandarse, se hace un acuerdo conciliatorio, y en ese acuerdo conciliatorio se dice que se le paga todo. Pero en ese acuerdo tiene que estar especificado derecho por derecho, ¿verdad? Para que no pase eso, lo que usted dice. No es un monto total, sino es derecho por derecho. Obviamente eso tiene un total, pero sí hay que especificarlo derecho por derecho. Desde mi punto de vista, si no se hace así, podría ser nulo el acuerdo. Desde mi punto de vista. ¿Bien, Marcela? Sí, ¿no? Tengo dos ejemplos más y ahorita voy. Otro ejemplo que mencionamos un poquito en la mañana, que es, por ejemplo, el tema, digamos, que nos obligue el seguro, como ya lo dijo la sentencia de la sala, los arbitrajes que son forzosos en las cláusulas. En las cláusulas, en los contratos de adhesión, puede tener un contenido patrimonial, pero no son disponibles porque la sala ya no ha reconocido el arbitraje para ese tipo de procedimientos. También en los arbitrajes en que está el Estado, cuando tenga relación, aunque haya un contenido patrimonial, con potestades públicas, como son fijaciones de tarifas, fijaciones de cánones, etcétera. Eso sí no podría ser sometido al arbitraje. Entonces, el examen que uno tiene que hacer es, en principio, para ver, con relación a la disponibilidad, mucho tiene uno que ir a la ley específica que está relacionada, para ver en qué medida y en qué es posible la determinación de la disponibilidad. O sea, con los ejemplos que hemos dado queda claro, ¿verdad? Como serían en los casos en que se fuerza el arbitraje, casos laborales, temas de familia. La ley también ha establecido, la jurisprudencia también ha establecido que en materia concursal también la quiebra tampoco puede ser sometida a arbitraje aunque tenga un contenido patrimonial. Entonces, el examen es irse a las leyes específicas cuando tengamos alguna duda. Lógicamente todo lo que es de compraventas, contrataciones, todo eso sí hay disponibilidad. Pero si nosotros vemos que hay un tema de quiebra, hay un tema de familia, hay un tema laboral, hay un tema de potestades públicas, entonces ahí tenemos que hacer un examen minucioso de ver si ese aspecto puede o no ser disponible. Bueno, me quito el segundo ejemplo. ¿Ah? El segundo ejemplo era el tema tarifario, ¿verdad? Y las potestades de imperio del Estado. Y eso en cuanto a Costa Rica. Internacionalmente se dio un caso que se llevó a cabo, creo que en Puerto Rico, se laudó, era un arbitraje sobre un tema de patentes. Y cuando ese laudo internacional trató de reconocerse y de ejecutarse en Alemania, resulta ser que en Alemania el tema de patentes no es arbitrable, ¿verdad? Entonces no se pudo reconocer el laudo ahí. Como dice bien Marcela, hay que irse a la ley especial a ver qué es y qué no es arbitrable. Ella es la que nos dará ese derrotero. Ok. Bueno, hablábamos ayer nuevamente del tema de los reglamentos. Tenemos un reglamento aquí en el Centro de Justicia Alternativa. Ese reglamento va a ser como un adendum de la ley.
También tenemos que tener cuenta que tenemos la ley de arbitraje comercial internacional, ¿verdad? Eso es para arbitrajes internacionales, y para arbitrajes locales tenemos la ley RAC. Entonces, nada más, el objeto de esta filmina es que ustedes, si van a ir a litigar a un centro, tienen que saber que las reglas van a ser las que diga el reglamento de ese centro, ¿verdad? No la ley RAC, sino las reglas de ese centro. Ese es un consejo muy importante, porque a veces nos confundimos y tratamos de usar otros reglamentos o tratamos de usar la ley, cuando lo que nos rige es el reglamento de ese centro. Cristian, aquí quería agregar en eso que muy bien han señalado, para los que ya hemos tenido un poco de experiencia en decidir, por eso yo he venido insistiendo desde ayer aquí, que hay que tener cuidado, digamos, de no simplemente hacer un copy-paste de una cláusula. Entonces, como dice don Cristian, es importantísimo conocer el reglamento, porque puede ser que haya algo en el reglamento que nosotros no queramos. Por ejemplo, nosotros decimos que decimos que se va a resolver en un arbitraje internacional conforme a las leyes de la ICC al reglamento de la ICC o de la Cámara Internacional de Comercio. Pero resulta que, a diferencia de otros reglamentos internacionales, el reglamento contempla una modalidad que es el acta de emisión, cosa que no está en otros reglamentos. Por ejemplo, una corte arbitral revisa el laudo. Son diferencias fundamentales. Entonces, como dice Cristian, como consejo práctico, cuando nos sometemos a un reglamento de un centro respectivo, léanse, estúdienlo, revisen y vean que efectivamente no haya algo en ese reglamento que no sea de nuestro interés, o también para conocer los efectos de cada una de sus disposiciones, porque como muy bien señala don Cristian, va a ser realmente la carnita del procedimiento, es la que nos va a dar las reglas del juego. Bueno, luego, muy importante tener en cuenta lo que es la selección del tribunal arbitral. Dicen por ahí, lo voy a repetir, no necesariamente estoy de acuerdo, que el arbitraje vale lo que vale el árbitro, dicen por ahí. Entonces, es muy importante que ustedes hagan en la selección del tribunal, no digan, bueno, es que fulanito de tal escribió tal libro y es muy reconocido, entonces todo el mundo dice que es buen árbitro, entonces lo va a poner por eso. No necesariamente. Y les voy a decir por qué. Primero, hay un tema muy importante que es el tema de disponibilidad de tiempo. Hay árbitros que llevan 20 arbitrajes en un año. Entonces, tal vez ese árbitro no le va a dar la misma cantidad de tiempo y de interés a su arbitraje como uno que lleva 3. Eso es número 1. Número 2, la especialización. Vamos a ver, si ustedes, por ejemplo, yo me he especializado mucho en todo lo que es comercial, construcción, etcétera, bienes raíces. Si usted llega a mí y me dice a mí, es que tengo una farmacéutica, mejor no me pongan a mí, porque tal vez yo no voy a saber nada de eso. Y puedo tener todo el tiempo del mundo y todas las buenas intenciones, pero no voy a ser el árbitro idóneo para resolver ese conflicto. Hay una práctica que se genera internacionalmente y que yo creo que es una buena práctica y que en Costa Rica desafortunadamente podría ser mal vista, y es la entrevista a los árbitros. Uno puede entrevistar a los árbitros que quiere nombrar. Uno va a su oficina y dice, vea, tengo un arbitraje así, asá, ¿cuál es su disponibilidad? ¿Qué experiencia tiene usted en esta materia? Eso no quiere decir, vea, yo le voy a poder usar un sobrecito debajo de la mesa y usted me ayuda, ¿verdad? Eso no quiere decir eso. Pero quiere decir que podemos entrevistarlos y entrevistar a varios, a ver cuál va a ser el más idóneo, cuál es la línea de pensamiento de ese árbitro que va a ayudarme a mí en mi defensa de mi caso. Vamos a ver, si yo quiero un árbitro que sea muy procesalista,
y que sea muy cuadrado en su pensamiento, voy a escoger a fulanito de tal. Pero si yo quiero un árbitro que sea un poquito más flexible, voy a escoger a esta otra persona, ¿verdad? Entonces las personalidades de los árbitros también influyen al momento de que ustedes, como abogados, que van a tener una teoría, una tesis ante un tribunal, y van a tratar de defender ese caso, vean bien cuál es el perfil de árbitro que ustedes necesitan para ese caso en particular. No todos los árbitros servimos para todos los casos, ni para todas las materias. Entonces, por eso lo pongo aquí como un consejo práctico. Luego, bueno, hay formas de escoger a los árbitros. Puede ser, cada parte escoge su árbitro, y entre esas dos partes, otros dos árbitros escogen al tercero, o el centro escoge a los tres, bueno, o las partes se ponen de acuerdo. Ayer en el almuerzo estábamos conversando de una constitución de un tribunal arbitral donde un árbitro era el sobrino del abogado, y en el otro lado era algo parecido, y entre todos lo hablaron, entre las partes, entre los abogados, entre los árbitros. No hubo problema en que esa fuera la constitución del tribunal. Se llegó al auto, ejecutaron el auto y partió sin novedad. Bueno, eso fue un caso muy raro y muy especial, ¿verdad? No necesariamente va así. Pero vamos a ver, si estamos aquí es porque estamos interesados en aprender este tema de la cultura RAC. Tratemos de, cuando estamos enfrente de otro abogado, transmitirle esos conocimientos que ustedes están adquiriendo y sobre todo esa filosofía. Bueno, usted va a defender lo suyo y yo voy a defender lo mío. Defendámoslo noblemente, ¿verdad? Seamos abogados educados y leales con nuestra contraparte. Tipo de representación legal y técnica, muy importante. Nosotros los abogados somos abogados. No somos ingenieros, no somos arquitectos, no somos financistas, no somos economistas, no somos contadores. Cuando usted esté asesorando a su cliente, hay muchas cosas que usted no va a saber como abogado, porque son cosas técnicas de una determinada materia del conocimiento que no es el derecho. Entonces, háganse asesorar de técnicos especialistas en esas materias. Un contable, un financiero, un economista, un arquitecto, un ingeniero, etcétera, que esté en el equipo de asesoría que usted le está dando a su cliente. Y van a ver cómo les va a ir mejor cuando estén defendiendo el caso de su cliente. ¿Por qué? Porque estas personas técnicas son las que saben realmente el fondo de cómo se tratan esas cosas en la práctica. Bueno, muy importante, cuando usted le va a recomendar a su cliente una cláusula arbitral, le tiene que decir que esa cláusula tiene unos costos. ¿Qué costos tiene? Los honorarios del tribunal arbitral. Los honorarios del abogado van a ser los mismos que un ordinario. Eso también se lo tienen que explicar a un cliente. Y para usted el litigante, ¿qué es más bonito? ¿Ganarme 100 pesos en un año que ganármelos en 10 años? En un año. Porque el artículo 17 del arancel de honorarios profesionales dice que va a ser lo mismo que lo que nos ganamos en un ordinario que lo que nos ganamos en un arbitraje, para que lo tengan presente. Pero ese costo de honorario de abogado va a ser el mismo, ¿ok? Entonces ahí su cliente no está gastando de más. ¿Cuál hay otros gastos administrativos? Que son los que se le paga al centro. Tienen una tarifa por llevar el arbitraje. Tienen que tener en cuenta si hay audiencias fuera del centro, digamos, si hay un reconocimiento en el lugar de los hechos, hay que trasladarse, hay que pagarle los gastos a los árbitros, etcétera. Eso igual lo tendrían que pagar en los tribunales de justicia. Traducciones. Bueno, básicamente todo documento que no venga en español hay que traducirlo. Eso igual lo van a gastar en los tribunales de justicia. Peritajes, lo mismo. Timbres y especies fiscales, lo mismo. Certificaciones, lo mismo. Aquí nada más viene el tema de las transcripciones. En la ley RAC se establece que toda audiencia tiene que ser transcrita. ¿Ok? Entonces tenemos que grabarla para luego transcribirla. Ese sí es un costo que nosotros no tenemos en los tribunales ordinarios. Entonces, para resumir,
Hay 3 costos básicos que vamos a tener en un arbitraje que no tenemos en un tribunal ordinario de justicia. Los honorarios del árbitro, los gastos administrativos y los costos de transcripciones. Eso ustedes se lo tienen que decir a su cliente antes de que firme el contrato. Porque ¿qué va a pasar? Firmó el contrato feliz, se fumaron el puro y se tomaron el vinito, la champán, cuando firmaron el contrato y al año se pelearon y le van a decir, ¿usted por qué no me dijo eso? Si yo hubiera sabido que me iba a costar $10,000 llevar un arbitraje, yo no hubiera firmado la cláusula arbitral. ¿Verdad? Ustedes tienen que darles información clara a sus clientes, porque puede ser que sus clientes, ya le doy la palabra, puede ser que sus clientes no les interese ir a un arbitraje. ¿Ok? Nada más, antes de darle la palabra, hay un dato interesante. De un 100%, sí, ya le doy la palabra, de un 100%, que son los gastos que yo tengo normalmente en un arbitraje, en un juicio ordinario, de ese 100%, si yo lo llevo a arbitraje, de un 100%, los gastos de ir a un arbitraje son un 15% nada más, de más. ¿Verdad? No sé si me explico. No es tan caro, es un 15% más caro. Y si yo soy financiero y pongo ese gasto en el tiempo, en 6, 7, 8 años, tal vez el valor del dinero sea mucho mayor que ese 15%. Número 1. Y número 2, la incertidumbre de tener un juicio ordinario por tantos años genera otros intangibles que a la larga pueden ser más perjudiciales para su cliente que ese 15% de más que está poniendo. Buenos días. A mí no me queda claro lo de los honorarios del tribunal, si hay una tabla, si es la misma tabla que tiene el colegio o si los fija el centro. Gracias. El colegio no tiene tabla de árbitros. Nada más para que quede claro eso. La ley tiene una tabla. Al final, uno de los artículos finales de la ley lo dice. 60 y algo. 68. Ahí dice la remuneración. Cada centro tiene su tarifa de honorarios de árbitro y de gastos administrativos. Todas son diferentes. Hay unos que son más baratos y hay otros que son más caros. También eso es qué buena su apreciación, porque eso es muy importante al momento de que usted quiere un centro o quiere otro centro. ¿Verdad? Ya sabe que los honorarios de los árbitros en este centro son X. Y los honorarios en la Cámara de Comercio son otra cosa. Y los del SICA son otra cosa. Y los del CEFIA son otra cosa. Entonces, usted puede escoger también cuáles honorarios les gusta más a sus clientes, ¿verdad? Las listas de árbitros de todos los centros son muy parecidas. Muy parecidas. Sin embargo, hay unos árbitros en unos centros que no están en otros centros. Eso es algo que ustedes también podrían eventualmente valorar al momento de escoger un centro u otro, ¿verdad? ¿Cuáles son los árbitros que están ahí? Relación con la contraparte y con el tribunal. Vamos a ver. Yo tengo un amigo árbitro que escribió un artículo y que simplemente el autor de ese libro, que ustedes tienen de jurisprudencia, Alberto Fernández, que escribió un artículo que dice que el arbitraje es un camino diferente por donde se camina diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un código de ética no escrito entre los árbitros y los abogados litigantes en arbitraje, donde tenemos entre nosotros un respeto diferente que el que normalmente se tienen los abogados en los tribunales de justicia. Y es muy mal visto no cumplir ese código de ética no escrito entre nosotros. Nos tratamos con un respeto diferente. No nos faltamos el respeto, no nos gritamos, no nos insultamos, como lastimosamente algunos abogados, no todos, algunos abogados lo hacen en los tribunales de justicia. Entonces, cuando ustedes vayan a un arbitraje, van a saber que ahí hay un código de conducta
un poco más elevado del estándar normal de los tribunales de justicia. Recomiendo yo reunirme con el abogado de la otra parte y decirle claramente, vea, tengo un cliente que es usted la contraparte, está este contrato y una cláusula arbitral, mi cliente le va a hacer un reclamo a usted. Primera recomendación, tratemos de llegar a una negociación primero o a una mediación. Tenemos las casas de justicia donde es gratis la mediación. Aquí tenemos una representante, ¿verdad? Fomentemos eso. Pero bueno, si no se ponen de acuerdo, seamos leales con nuestro abogado contraparte y díganme, bueno, vamos a ir a pelearnos. ¿Cómo nos vamos a pelear? Peleémonos en buena lid. Tenemos la cláusula del SICA. Pero bueno, es que yo acabo de ir a una charla ahí en el Colegio de Abogados y me gustaron más las instalaciones y el reglamento de ahí está mejor. ¿Qué le parece si lo llevamos allá? Eso lo pueden hacer ustedes con sus colegas. Yo les recomiendo hacer una reunión con la contraparte primero. Luego, pueden definir con esa contraparte qué es lo que se va a ver en ese arbitraje. ¿Qué es realmente el conflicto? No nos desgastemos en demostrar cosas que no hay necesidad de demostrar. Que firmé el contrato en fecha tal, de la otra parte que le va a decir, sí lo firmé. ¿Para qué nos vamos a desgastar en eso? Vamos al conflicto directamente. Muy importante, lo cortés no quita lo valiente y es necesario involucrar a su cliente dentro del caso, ¿verdad? No es eso de que yo le redacto la demanda y usted me lo firma, nada más. Involucrémoslo. Eso se va a notar. Podemos llegar a acuerdos con la otra parte en cuanto a la prueba, las audiencias, el alcance del conflicto, prueba a recibir y duración del arbitraje. Recordemos ayer que hablábamos de la cláusula arbitral cuando yo les decía que una cláusula posterior puede reformar a una anterior. Igualmente, hay un artículo de esta ley que para mí es el artículo más importante de la ley, que es el artículo 39. Libre elección del procedimiento. Con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, las partes podrán escoger libremente el procedimiento que regulará el proceso arbitral, siempre que ese procedimiento respete los principios del debido proceso, el derecho de defensa y el de contradicción. Libre elección del procedimiento, desde mi punto de vista, es el principio fundamental del arbitraje. Nada más con la siguiente aclaración. Esa libre elección del procedimiento está fundamentado en el principio de ley entre las partes, ¿verdad? Pero, con el derecho, ningún derecho es absoluto, este derecho tiene un contrapeso, y ese contrapeso es el debido proceso. Contradicción. ¿Ah? El derecho de contradicción. Y el principio de contradicción. ¿Ok? Son los dos principios, desde mi punto de vista, fundamentales del arbitraje. Entonces, en vista de eso, yo puedo con mi contraparte escoger los procesos. ¿Qué he venido haciendo yo personalmente en audiencias, en arbitrajes? Hago una audiencia preliminar. Le hablo a las partes, los junto y les digo, bueno, ya que ustedes están aquí y se están peleando, peléense bien. Escojan cuál va a ser el procedimiento, cuáles son las pruebas que vamos a llevar a cabo, qué hechos vamos a tener por ciertos para ni siquiera perder tiempo en eso, etcétera. Bueno, aquí está lo de la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar que no está en muchos reglamentos, ni en la ley, pero en la ley me dicen que puedo elegir mi procedimiento libremente. Entonces yo puedo hacer una audiencia preliminar con base en ese artículo 39 de la ley. En esa audiencia preliminar puedo definir temas como, ya leo la palabra competencia, flexibilidad del procedimiento, número de testigos, bifurcación del procedimiento, posibles partes no signatarias
y eventualmente un posible acuerdo entre las partes. Buenos días. Mi pregunta era con respecto a esta audiencia, que si, por ejemplo, ahí las medidas cautelares, ¿cómo pasan? ¿Qué tanto atrasan el proceso? Y pueden hacer eso. Tal vez yo quisiera contestar tu pregunta en el taller, porque en el taller vamos a analizar extensivamente el artículo 61 del mismo reglamento. El caso va a estar sujeto a las reglas del Centro de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados. Entonces vamos a entrar a analizar en detalle todos esos aspectos, incluso lo que yo considero que está mal llamado audiencia preliminar, porque la forma en que está redactada, pero yo quisiera tal vez que esperemos a que hagamos el ejercicio y te va a quedar totalmente claro el tema. Y nada más para dejar tu curiosidad atendida a priori, las medidas cautelares las puede pedir la parte incluso directamente al juez o anticipadamente una vez que está constituido el tribunal, pedirle al tribunal. Acordémonos que conforme a nuestra ley, los tribunales arbitrales no pueden tomar medidas cautelares directas, simplemente reciben o toman la decisión por iniciativa propia de ordenar, pero necesitan el auxilio del juez común para poder decretar la medida cautelar. Yo quiero devolverme. ¿Sí? No, a lo de Constitución la Constitución tal vez del tribunal. Digamos que yo no conozco que usted es árbitro, ¿verdad? Ajá. Y yo tengo una empresa. Entonces, yo necesito que usted me ayude, digamos, a consignar la cláusula. ¿Ok? Entonces, usted me asesoró, me dijo cómo hacíamos la cláusula, etcétera. No sé que usted es árbitro, ¿verdad? Resulta que se da una controversia dentro del contrato. Entonces, como usted fue mi abogado de confianza, yo recurro a usted y le digo, mira, estamos teniendo problemas con el contrato. Entonces, ¿cómo me asesora usted y cómo hacemos para hacer, digamos, usted por usted, abogado, para llegar a primero que nada, llamar la parte y todo eso y buscar porque usted es árbitro? Vamos a ver, yo soy árbitro en los arbitrajes que me nombran como árbitro, pero normalmente soy abogado. Entonces, ahí el problema se daría si usted me nombra a mí como árbitro. Me puedo nombrar como abogado de parte, y ahí no hay ningún problema. Pero si usted me nombra a mí como árbitro, yo debería no aceptar ese nombramiento, porque hay un tema de parcialidad. Hay un conflicto de intereses, exactamente. Eso es todo un tema que yo creo que por ahí lo tenemos, ¿verdad? También. Hoy yo creo que vamos a listar. Lo más interesante de esto es no solamente incluso tener una buena asesoría, buscar gente que realmente conozca. Yo, con el debido respeto a los 19,000 y pico de colegas restantes, y gracias que ustedes están aquí, porque así cuando ustedes tengan el ejercicio van a tener, tienen una noción sólida que pueden ir puliendo y pueden ir aumentando y van a saber, porque en este momento hay colegas que le dicen a un cliente eso no sirve y le están vedando de un mecanismo, de un recurso muy importante para resolver un conflicto. Y en lo que usted decía, pues, lógicamente, si esa persona estuvo ligada al contrato, la asesoró en la cláusula arbitral, es evidente de que si a usted quisiera que él fuera árbitro, hay un alto conflicto de interés ahí. Exactamente. Y digamos, si usted me escoge, si yo le ayudé a hacer el contrato, si soy su abogado, por lo menos yo, no sé las otras personas, pero yo no aceptaría el nombramiento. Aceptaría ser su abogado de parte, eso sí, y ahí no tengo. Y ayudarle a escoger los árbitros y asesorarla. Qué bueno que usted dice eso, porque me recordé de una cuestioncita que quería comentarles,
y no es por hacernos publicidad, pero a mí, por ejemplo, me han contratado otros abogados para que los acompañen en el arbitraje, ¿verdad? Yo no soy el abogado de la parte, ni soy el abogado director del procedimiento, pero ellos me pagan por hora para que yo los asesore en cómo llevar el procedimiento. Y ellos son los abogados de fondo, ¿verdad? Eso es una recomendación, y repito, no es por hacernos publicidad, pero es una recomendación que ustedes podrían hacer, por ejemplo, empresas públicas, la Caja, el ICE, etcétera, eventualmente asesoran abogados. Digamos, yo, y no puedo decir el caso, yo estoy llevando un arbitraje. Bueno, yo no estoy llevando un arbitraje. Una empresa del Estado está llevando un arbitraje y yo lo asesoro únicamente en la parte procesal del arbitraje, ¿verdad? Y cobro por hora, nada más, no cobro por la cuantía, porque es un asesoramiento. Eso se puede hacer. Y en el arbitraje, como lo decía antes, y también se puede en los tribunales comunes, pero lo más ideal es que ustedes tengan un equipo asesor, no solo un abogado. Digamos, tenemos que quitar ese paradigma de nosotros los abogados, que somos a veces un poco egoístas y no queremos compartir nuestro trabajo con otros colegas, pero la realidad de las cosas es que no somos todólogos, tenemos ciertas especialidades, y hacer un equipo de trabajo con diferentes especialistas es muy bueno para el cliente. En muchas oportunidades es recomendable, y tener la honorabilidad y la profesionalidad de que si uno no es un experto, pueda apoyarse en gente que ya tiene experiencia en este tema. Esto en realidad son detalles prácticos para que ustedes en un momento determinado, enfrentados ante una situación, pues sepan que eso se utiliza, sepan que eso se da, y vuelvo aquí a algo que Cristian señaló desde el día de ayer, y es: estamos totalmente en otro mundo, estamos totalmente en otro escenario, y si queremos incursionar en ese mundo, tenemos que cambiarnos el switch. Es decir, entramos por esa parte, por esa puerta me pongo uno, y si entro por esa puerta tengo el otro. O sea, jurisdicción común, arbitraje. Tengo que cambiarme totalmente el chip, porque, como dijo Cristian, el código de ética y el manejo entre colegas es totalmente muy diferente. Por ejemplo, en el caso que les conté, el colega, aún sabiendo que se había dado el conflicto, en lugar de oponerse y de molestar, muy claramente dijo: sí, tenés toda la razón, suscribamos la cláusula arbitral, y esa fue la cláusula que más bien dio origen a que se resolviera el problema, porque hubo una actuación correcta del colega. Bueno, y como dice la Filmina, ¿cómo me conduzco yo en las audiencias? Tanto como la contraparte, como lo acaba de decir Marcela, con un respeto, y sobre todo con el tribunal, ¿verdad? En pocos casos he visto, desafortunadamente, que el tribunal tiene que sacar al abogado de la audiencia, porque se comporta mal. Gracias a Dios, ese ha sido una vez nada más en muchos arbitrajes que yo he estado. Pero sí, no se arriesguen a que les pase eso, ¿verdad? Como decía una de las filminas anteriores, lo cortés no quita lo valiente. Y muy importante, cuando vayan a las audiencias, estúdiense bien el expediente, y sobre todo la foliatura de los expedientes. Porque no hay nada más incómodo y que más indisponga a un tribunal que le digan: es que hay una carta ahí, después de la contestación de la demanda, unos folios ahí, búsquelos. ¿Ah? Entonces perdemos 15 minutos buscando el bendito documento que tienen que reconocerse, y eso indispone al tribunal. Entonces, lleguen por lo menos con los folios que van a referirse en la audiencia estudiados, para que sepan cuáles son. Quería agregar, ahora que mencionaste eso, yo estoy ahora en un arbitraje. Aló. Estábamos en la etapa de la audiencia de prueba,
y pues el colega insistentemente le estaba haciendo preguntas a los testigos de esto y el otro, reiterando. Entonces el presidente del tribunal le dice, mire, circunscríbase a los aspectos en debate y sea concreto. Entonces no se trata de hacer como a veces hacen los colegas en un litigio común, en un litigio común, y llegues y quieras lucirte o hablar más alto o repetir las cosas 20 veces porque así cree que sos un excelente litigante. No, en el arbitraje usted le dice, mire señor juez, no es correcto lo que dice el testigo, o testigo refiérase a la carta del folio tal, en tal aspecto en concreto. Y si es un hecho controvertido, a los miembros del tribunal les molesta constantemente de que los abogados vayan a insistir en los mismos hechos. Por eso, ahora van a ver en la instalación o posterior a que se contesta la demanda y antes del señalamiento de la audiencia de prueba, normalmente el tribunal viene y dice, se tiene por contestada la demanda y la contrademanda, los hechos controvertidos son tal, los hechos aceptados tal, y esperan que la audiencia probatoria se ciña y se circunscriba a los aspectos de controvertidos, que es lo que a ellos les interesa y es sobre lo que ellos van a resolver. Claro, esta filmina que sigue más o menos es lo que acaba de decir Marcela, en cuanto a las preguntas en las audiencias, que sean relacionadas a los hechos, que sean hechos controvertidos, no hechos probados, porque lo que les van a estar haciendo es oponiéndose a las preguntas, truncando la audiencia constantemente, sacando al testigo o al confesante, y eso indispone al tribunal. Entonces, hagamos preguntas claras, relacionadas con los hechos. Ojalá los testigos, o sea, no pongamos 15 testigos por hechos, ¿verdad? Porque ya sabemos que nos van a decir limite sus testigos, ¿verdad? Entonces, no pongamos un montón de testigos, hacer la relación a los documentos del expediente por foliatura, preparar a los testigos, eso no es malo. Que usted prepara a su testigo, eso es algo que la gente sea, que qué malo que preparó a los testigos. Diga que si usted lo prepararon, sí, ¿por qué tiene de malo que preparamos al testigo? Eso sí, como dice la Biblia, la verdad te liberará. Usted, al preparar al testigo, lo que le va a decir, vea, señor testigo, primero que todo, tranquilo. Usted va a ir a decir la verdad de lo que sabe. Si usted no lo sabe, diga que no lo sabe. Pero no mienta. Eso es lo que usted tiene que decirle al testigo. Y le van a preguntar que cuáles son sus calidades, que si tiene relación con las partes, sí, diga que usted es mi empleado, y pues no es mi empleado. O diga que es mi hermano. ¿Qué tiene de malo eso? No lo satanicemos. Eso sí, no le digamos al testigo que diga algo que no es verdad, porque lo van a meter a la cárcel. ¿Verdad? Eso es preparar a un testigo. Incluso el mismo procedimiento y la misma flexibilidad del procedimiento, no sé, tal vez esto ha venido cambiando en la materia procesal, y antes era un tema de tacha de testigo, ahora ya el sistema es un poquito más flexible, y en el tribunal, en el arbitraje aún más, o sea, no hay que preocuparse de la relación amistosa ni personal, simplemente es importante que a la hora de que el testigo, el tribunal le interrogue y le dice que tiene una relación, pues simplemente diga cuál es, en forma espontánea y clara. ¿Y por qué? Porque puede ser que el hermano mío sea el que pasó conmigo paso a paso el proceso del contrato y vivió los hechos relevantes y que fue lo que se negoció, y entonces es el testigo idóneo. Entonces, la misma flexibilidad del arbitraje, incluso las normas que regulan la prueba, en ningún momento te indican que esa persona está inhibida o que la contraparte tiene que atacar ese aspecto, ese factor. No, simple y sencillamente lo que interesa al tribunal es constatar
la realidad sobre los hechos controvertidos y tiene toda flexibilidad para apreciar y valorar la prueba que se presenta para sustentar las demandas, las partes presentan para sustentar sus posiciones. Otra cuestión muy importante en las preguntas que se me iba es, no hagamos argumentación en las preguntas. Vamos a tener un periodo de conclusiones, que pueden ser conclusiones escritas orales. Ahí es el momento para argumentar. No argumentemos cuando estamos haciendo preguntas, ¿verdad? Porque nos van a mandar a callar. Y es muy feo que nos manden a callar. ¿Ok? Los escritos tienen que ser concisos. Hay colegas que con una pésima técnica lo que hacen es, en vez de poner un hecho, hacen una argumentación. Como les dije, los hechos son hechos, las argumentaciones son argumentaciones, son cuestiones de fondo. Entonces, en los hechos, limitémonos a los hechos. Y cuando vamos a redactar un hecho, tengamos en cuenta cuál va a ser nuestra prueba para demostrar ese hecho. Y relacionemos la prueba con los hechos. Prueba documental, copia del contrato. Con esta prueba demuestro el hecho 1. Y así, ¿verdad? Y al final, en las conclusiones, también relacionemos la prueba que se recabó durante el proceso con nuestros hechos de nuestra demanda, de nuestra contestación o de nuestra contrademanda. Y inclusive también, como señala ahí en la filmina Cristian, también en las conclusiones breves, no se trata de citar toda la jurisprudencia, pero sí es claro que cuando usted esté fundamentando algo, simplemente diga, ya la sala ha sido reiterativa en este hecho, y si quiere, pues, algunas sentencias. A los tribunales arbitrales no les interesa 60 ni 70 páginas de argumentaciones. Tiene que decir, la parte alegó esto y no probó, debiendo probarlo, o alegó esto, yo alego esto y lo probé con esta y esta forma. Y la parte contraria no me rebatió por esto y esto y esto. Eso es simple y sencillamente cómo debemos de hacer esas conclusiones. Luego, como les dije ayer, todo está en la ley. Si estamos en un arbitraje institucional, todo está en el reglamento. ¿Sí? Entonces, en las formalidades, vamos a lo que dice el reglamento y simplemente hacemos un checklist. Y lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en el requerimiento. Bueno, tenemos que tener cuenta que tenemos ciertas resoluciones que son de fondo y otras de mero procedimiento. Cuando hay un arbitraje colegiado, o sea, hay 3 árbitros, las resoluciones de mero procedimiento las puede firmar el presidente del tribunal sin necesidad que las firmen los otros 2 árbitros. Entonces, para que ustedes no se asusten si les llega una resolución firmada por esto. Si están de árbitros, toda prevención tiene que tener un apercibimiento, porque si no tiene un apercibimiento, estamos violando el debido proceso, que es una causal de nulidad del laudo. También tenemos que tener en cuenta que en el arbitraje hay ciertas resoluciones que son administrativas emanadas del centro y no del árbitro, ¿verdad? Normalmente relacionadas con costos y con gastos del arbitraje. Bueno, nada más tener en cuenta, ya vamos terminando, que hay resoluciones que son de procedimiento y de fondo, y está la resolución final que va a ser el laudo. Tal vez, Cristian, aquí, antes de que prosigas con la otra filmina, la mente creativa de los que han pretendido participar o que han participado en arbitrajes, pues pretenden impugnar todo ante la sala, incluso decisiones interlocutorias. Entonces, cabe aquí reseñar que ya la sala ha dejado establecido que lo único que es susceptible del recurso de nulidad es el laudo. El laudo ya final que se dicta resolviendo el conflicto, y no toda una serie de resoluciones, porque ha habido las mentes creativas que han incluso impugnado ante la sala ese tipo de resoluciones. Ya no, vamos a quedar aquí porque ya eso es meterse en el laudo y eso es más adelante.
Y nada más antes de ya pasar a trabajar en grupos, para que se pongan en los grupos entre ustedes. Yo no sé si hay cafecito allá afuera. Vamos a tomar un cafecito Sí, por pero 15 minutitos. Déjame terminar nada. Ah, bueno, perdón. Antes de pasar al café, hay ciertas cosas que yo me sentiría muy bien que ustedes aprendieran de mis intervenciones. Y una de esas es esta que les voy a decir ahorita. Y les voy a pedir encarecidamente que me pongan atención por 2 minutos. En el arbitraje no hay apelación en subsidio con nulidad concomitante. Por favor, encarecidamente se los pido. No lo hagan, van a caer en ridículo, van a tildarlos de ignorantes. Disculpen que sea así tan. La única resolución que tiene apelación es la resolución en la cual el tribunal arbitral resuelve sobre su propia competencia y tiene apelación ante la sala primera. Es la única con U de única. ¿Ah? Nada más. Lo voy a repetir otra vez. En el arbitraje no hay apelación en subsidio con nulidad concomitante. Si hay algo que yo quiero que se lleven de mí, es eso, por favor. Para que ustedes no hagan el ridículo cuando están en un arbitraje. Luego, hay el recurso de nulidad contra el laudo, que eso lo veremos más adelante. Y hay solicitud de adición y aclaración. Eso no es un recurso, es una solicitud. ¿Ok? Que provecho con el café. ¿No hay café? Bueno. Ahí el... Muchísimas gracias. Quería precisar dos ideas. Lo que caracteriza a la oralidad en relación con la escritura es que la escritura son un conjunto de actos concatenados, todos ellos en un cierto orden, que si se salta el orden, pues hay nulidad y se regresa atrás. En la oralidad se caracteriza por las audiencias, donde no hay un orden determinado, pero sí hay unos temas que resolver. En la audiencia preliminar a la que ha hecho referencia nuestro profesor aquí, y también Marcela hizo referencia a ella, en la audiencia preliminar se resuelven una serie de aspectos que son muy importantes. Bueno, primero, defensas previas, hay que resolver nulidades, hay que admitir la prueba. Tema muy importante es de la admisibilidad de la prueba, porque, como sabemos, los jueces se dividen en dos tipos, es decir, los jueces garantistas, que respetan a las partes, que debería ser propio que debería ser propio de todos los jueces, y el juez inquisitivo que con autoridad no permite que las partes hagan su trabajo, y entonces podrían limitar excesivamente las pruebas. En materia de casación, el rechazo de la prueba admisible permitiría una casación por la forma que no está, según entiendo, en las causales de nulidad, porque el recurso de nulidad es diferente a la casación por la forma, cuando debería ser igual, debería ser exactamente igual. Como no hay recurso contra la admisibilidad de la prueba, como no habría recurso, aparentemente por lo dicho acá, sobre el rechazo de una
o digamos, sobre el acogimiento de una medida cautelar, porque cuando la medida cautelar se acoge, perdón, discúlpeme, sobre la defensa previa, cuando la defensa previa se acoge, puede terminarse el proceso. Eso tampoco tiene apelación. Entonces, me parece que en alguna forma deberían ajustarse tal vez otros aspectos que podrían perjudicar a la parte, que rompen con el derecho de defensa. Creo que la admisibilidad de la prueba, la declaración de una nulidad o el acogimiento de una defensa previa. Bueno, yo creo que aquí incluso, por ejemplo, digamos, don Ricardo, yo he visto, me ha pasado en juicios normales y corrientes donde yo presento tal prueba y el juez simple y sencillamente porque le da la gana escoge 3 y ni siquiera está valorando sobre qué va a poner, cuál va a ser la prueba o sobre qué están probando. Entonces, incluso la ventaja en eso, pues sí, yo puedo ir a la apelación y me dura 6 meses y puedo proceder a intentar a que el juez me acepte esa prueba. Distinto es en el arbitraje. Si yo llego y puedo perfectamente en un arbitraje, si el juez, el árbitro, el tribunal arbitral me dijo, de la prueba que usted señala, esta es la que se va a recibir, porque también hace una selección, sobre todo cuando hay prueba cuantiosa, existe más flexibilidad para que uno le haga ver al tribunal, mire, es que considero que esto es importante y el juez, el tribunal puede perfectamente reconsiderar sin necesidad de recursos sofisticados donde hay que esperar a que la sala, o el tribunal superior resuelva. El mismo tribunal, por la inmediación, por el principio de oralidad que impera en estos procedimientos, puede perfectamente uno en la audiencia decirle, mire señores jueces, o señores miembros del tribunal, yo considero por esto y esto y esto y esto, incluso a mí me ha pasado que la otra parte también ha considerado que es pertinente esa prueba, se ponen de acuerdo y aunque hubiera esa resolución, tengo el espacio para que el árbitro, el tribunal arbitral lo reconsidere y señalan audiencia para la prueba. Me pasó perfectamente ahora, donde le habían rechazado a un perito experto a la otra parte cuando nos dieron audiencia sobre el peritazgo quiso interrogarlo y pidió que viniera el otro. Yo no tuve ningún problema que viniera el perito y simple y sencillamente se convocó una audiencia, se interrogó al perito oficial del caso y el otro pudo externar su criterio pericial. Entonces, a mí me parece que en este caso es un ejemplo muy claro cómo opera esa flexibilidad que muchas veces no tenemos cuando tenemos compartimentos estancos y decisiones en el sistema judicial tradicional, porque el tribunal nos puede decir, no, en realidad no se viola el derecho hasta que se confirma la resolución y punto. Sí, ya le voy a responder y después le doy nuevamente la palabra. Su comentario tuvo varios aspectos, entonces voy a ir por cada uno de ellos. Primero que cuando dije esto de que las resoluciones no tienen apelación, se me olvidó decir, o se me fue a decir, que sí tienen revocatoria. Todas, las de fondo. Sí tienen revocatoria, lo que no tienen es apelación. Ok, primero hecha esa aclaración, el segundo punto es que los tribunales arbitrales, por lo menos que yo he estado, y he estado en bastantes, no son inquisitores, son bastante flexibles. Ahora, eso no quiere decir que una parte, si se quiere abusar de eso, no le vaya a poner coto. Y sí se le pone. Pero sí son, o somos, bastante flexibles en la admisión de la prueba, solo que ya pues, es que si me ponen 10 testigos para el hecho primero, que es, firmé el contrato el día 10 de septiembre, o sea, vamos a ver, el contrato está ahí. Y es un hecho
cierto, no controvertido, entonces pues, no le voy a aceptar 10 testigos sobre ese hecho. Y eso no es ser inquisidor, eso es pues no dejar que la parte se abuse de su derecho procesal. Eso por un lado. Por otro lado, la sala primera ha sido bastante reiterativa en decir que no todo vicio de procedimiento viola el debido proceso. Tiene que ser un vicio graso que viole el debido proceso. Dame un toquecito. ¿Verdad? Eso es lo segundo. Y por último, decía, bueno, antes de eso, los tribunales son flexibles porque en el artículo 39, en la libre elección del procedimiento, al final del primer párrafo dice que el procedimiento se ajustará a la búsqueda de verdad real. Entonces los árbitros realmente buscamos la verdad real y digamos, nos alejamos de ciertos ropajes procesalistas, tanto a la hora de hacer los cuestionarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tanto así que, personalmente, que yo litigo más en arbitraje que en tribunales de justicia, a veces a uno le choca ir a un tribunal donde le dicen, no, esa pregunta no hubo esto o lo otro, porque digamos, hay mayor flexibilidad. Y por último, en cuanto a un comentario muy atinado de parte suya, de si me rechazan la prueba, eso podría, depende de la prueba, y depende del rechazo, y la fundamentación, violar el debido proceso. Y eso sí es causal de nulidad del auto. Entonces sí tenemos cómo atacar un vicio graso, que ahí sería contra el derecho de defensa y contradicción, en el caso de que haya una prueba determinante y que me la rechacen. Entonces sí que lo hay. Aquí el caballero tenía una... No sé si eso era. Yo tal vez está el cafecito ahí, está pendiente. Bueno, no sé si voy a darle la palabra al caballero aquí, que está muy ansioso. Pero nada, me gustaría que se refiriera, don Cristian, al recurso de revisión, porque la ley solamente dice, bueno, nulidad, y sobre nulidad la jurisprudencia es amplia, taxativa, el plazo 15 días y demás. Pero la revisión la refiere al Código Procesal Civil, 3 meses de plazo, bueno, eso no está muy claro. Se da en la práctica ese recurso de revisión. Y lo otro es que la muletilla esa que usted odia, ahora se amplió, porque los abogados de ahora utilizan recurso de apelación apelación de subsidio con nulidad concomitante y actividad procesal defectuosa, y ni saben qué es eso. Odio es una palabra muy fuerte. Y yo trato de no odiar ni a las personas, ni a las cosas, ni a los temas. Yo les nada más estoy dándole un consejo de que no lo hagan. Y me voy a referir al recurso de revisión, es lo que dice el Código Procesal Civil. Y en mis 12 años que tengo de estar en esto, nunca he visto uno. Bueno, en realidad ya ahora, después de que estemos comentando el caso, vamos tenemos programado entrar un poquito en ese tema. Y nada más para que pasemos al café, en realidad, coincidiendo con Cristian, la experiencia en cuanto a recursos de revisión ha sido prácticamente nula si analizamos cuáles son los requerimientos. Lo único es que sí existe una jurisprudencia sumamente clara de la Sala Primera que ha dicho que el recurso de revisión, de nulidad y el de revisión no pueden ser interpuestos en forma concomitante, porque para que haya un recurso de revisión tiene que haber cosa juzgada, y entonces tiene que estar el recurso de nulidad resuelto. ¿Ok? Muy bien, que rompamos el quórum para el cafecito y volvemos en 10 minutos, por favor.